Jesús. Dios le bendiga a todos. Amén. God bless you all. Espero que todos ustedes están bien esta mañana. I hope that you are all well today in this morning. Gloria a Jesús. Glory to God. Todo lo que hacemos aquí es que nosotros alabamos a Dios. Amén. Everything we do here is for the glory and the honor of our Lord. Amen. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos alabando a Él. When we raise our hands, we are praising the Lord. Cuando estamos abriendo nuestra boca, estamos alabando a nuestro Creador. When we open our mouths, we are praising our risen Savior. Y estoy contento en esta mañana And I'm happy this morning porque hicimos un acto de alabanza más, because we made yet again another act of worship. porque recogimos una ofrenda. Because we took an offering. Y aún con nuestras ofrendas le alabamos a Dios. And even with our offerings, we are worshiping the Lord. Porque cuando nosotros abrimos nuestras manos, Because when we open our hands, estamos haciendo un acto de fe, we're making a step of faith. diciendo al Señor que Señor, nosotros creemos en ti. Saying to the Lord, Lord, we believe in you. No le damos porque Dios lo necesita de We nosotros, don't give because God needs something from us. porque Dios es el dueño del oro y de plata, Because God is the owner of the gold and the silver, amen? y Él es el dueño del cielo y de la tierra. He is the owner of the heavens and the earth. Él tiene todo, He has everything. pero Él quiere que sus hijos vivan en fe. But He wants His children to live in faith. Y cuando traemos a Dios, And when we bring God, estamos diciendo que tenemos fe en Él, we're saying that we have faith in Him. porque todo lo que nosotros tenemos, Because everything that we have, recibimos de Dios. we receive from the Lord. El Juan el Bautista dijo, John the Baptist said, nada el hombre puede recibir there's nothing that a man can receive si no es dado por el cielo. if it's not coming from heaven, if it's not Si given usted from the tiene el Lord. trabajo, If you have a job, es recibido por Dios. it's given to you by the Lord. Estoy bien contento I'm very happy porque todos los días estamos aprendiendo. because every day we're learning. Amén. Amen. Y también quiero decir a la iglesia y a hermana Eliana, And I also want to say to the church and my sister Ileana, tenía eso sentir en mi corazón algunas semanas atrás que yo estaba aquí, I had that feeling in my heart a couple weeks ago when I was here. que la iglesia necesitamos siempre enseñar de las cosas básicas primero. That churches always need to start by teaching the basics first. Porque aquí hay mucha gente que han recién nacidos. Because here are a lot of people who are new believers, born Y again. tenemos que aprender del bautismo en agua. And we need to learn about baptism in water. Tenemos que aprender de que nosotros tenemos que participar de las santas cenas. We have to learn that we as a church community have to participate in the Lord's communion. Porque Jesús dijo, hasta que yo regrese, Because Christ said, until I return, haga esto en memoria de mí. do this in memory of me. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, When we participate in the Lord's communion, estamos comiendo de la carne y la sangre de Jesús. we are eating the body and blood of our Lord. Recordando que Jesús murió por ti y por mí en el Calvario. Remembering that Christ died for you and me at Y Él Calvary. viene pronto para la iglesia. And He's coming soon Para esa iglesia santa, for a church that is holy, sin mancha without y sin blemish, arruga. and without any falsities. Y hasta que Él venga, And until He comes, nosotros tenemos que estar preparados. we need to be prepared. So, hoy en esta mañana, So today and this morning, el Espíritu Santo me ha dado una palabra the Holy Spirit has given me a word que eso va a ser efectivo para todos los that's creyentes. going to be effective for all believers. Para aquellos que no han recibido a Cristo, For those who haven't received Christ, para aquellos que recién han nacido espiritualmente, for those who have been born again o spiritually, quizás usted tiene muchos años en el Evangelio. or maybe you've had many years in the ministry. Esta palabra te va a ayudar, This word will help you porque a mí me ha ayudado. because it's helped me. Y yo quiero, And I want, donde usted está en esta where mañana, you are in this morning, cierre sus ojos, for you to close your eyes, levante sus manos raise your hand, y alabe a Dios primero. and worship the Lord first. Porque esta mañana Because this morning, no hemos venido aquí para escuchar al hombre. we have not come to listen to a man. Hemos venido aquí esta mañana We've come here this morning para escuchar al Espíritu de to Dios. hear the Holy Spirit of the Y si living tú God. quieres que tu vida sea And cambiada, if you want your life to be changed, una palabra de a Dios word of God puede cambiar tu vida. can change your life. Una palabra de A Dios word of God puede cambiar tu familia. can change your family. Pero tú tienes que escuchar a You Dios have to listen to the y no Lord al hombre. and not to Y man. así que clama a Dios And that way you need to beg y for dile God al Espíritu and Santo, say to the Holy Spirit, yo estoy aquí esta mañana I'm here this morning. hambriento I'm opening y myself, sediento de tu palabra. thirsty for your word. Señor, háblame esta mañana, Lord, speak to me this morning porque yo quiero oír tu voz. because I want to hear your voice. Mi alma necesita de ti, My Señor. soul needs you, Lord. Oh Dios, háblame esta mañana. Oh, Lord, say
save me this morning. Porque yo quiero oír tu Because I palabra. want to hear your word. Y quiero obedecer a tu And I want palabra. to obey your word. Y quiero vivir conforme a tu palabra. I want to live conforming Te to pido, you. Espíritu de Dios, I ask you, Holy Spirit of God, que me ayudes you would help me desde hoy en adelante from today until my last day para crecer en ti, Señor. to grow in you, my Lord. Para conocerte a ti, To Señor. know you, my Lord. Y amarte de todo mi And corazón, to love you with all my heart, de toda mi alma with all my soul, y de toda mi fuerza. and all my strength. Amén. Amen. Vamos a leer la palabra de Dios Let's read the word of God en 1 del Pedro, in 1 Peter capítulo 2, chapter 2, verso 1 hasta 3. verse 1 to 3. 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3. 1 de Pedro está en el Nuevo Testamento. 1 Peter is in the New Testament. Si usted está buscando, If you're looking, por favor traiga su Biblia cuando viene a la iglesia, eso lo va a ayudar. please bring your Bibles when you come to church. That will help you. Si no lo tiene, cómprelo. If you don't have one, buy one. I thought we'll buy one for you. Pero necesitamos la Biblia, amén. But we need Bibles, amen. Tenemos que estudiar la palabra. We need to study the Word. Vamos a leer la palabra en 1 del Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. The Word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Gloria a Jesús. Glory to God. El tema de esta mañana es crecer en salvación. The theme of this, or the title, is to grow in salvation. El apóstol Pedro escribe esta carta a las iglesias en dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bithania. The Apostle Peter writes this letter to the church in the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, and Asia. Es probable que la iglesia estaba pasando con una persecución o unas pruebas grandes. It's very likely that the church was going through a persecution at the time. El apóstol Pedro le escribe esta carta a la iglesia para exhortar al pueblo para seguir en la fe y crecer en salvación. The Apostle Peter writes this letter to the church to encourage them and to encourage them to keep the faith and their salvation. Él recuerda a los creyentes que tenemos una esperanza viva y una herencia, He perdón. reminds the believers that they have a hope in Jesus Christ and an inheritance waiting for them. Y esa herencia, la Biblia dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. And that inheritance is incorruptible and it is perfect in every way. Lo que quiere decir que no se daña, no se marchita y no se contamina. That is to say that it doesn't get contaminated, it doesn't get destroyed, and it doesn't go away. Usted y yo tenemos una esperanza que la Biblia nos dice que es viva. You and I have a hope that is living. Lo que quiere decir que usted y yo, si creemos en Cristo, vivemos para siempre. What I want to say is that if you and I believe in Christ, we live forever. Como hijos y hijas de Dios, Dios ha preparado herencia para nosotros. As sons and daughters of the living God, God has prepared an inheritance for us. Y la Biblia nos dice que los ojos no han visto And the Bible says that eyes have not seen y los oídos no han oído. and ears have not heard Tales cosas Dios ha preparado para los que los the aman. things that the Lord has prepared for those who love Him. Pero para recibir esa bendición, But in order to receive that blessing, usted y yo tenemos que ser renacidos primero. we have to be born again. Usted y yo tenemos que renacer espiritualmente. We need to be born again spiritually. Como dice el San Juan capítulo 1, versos 12 al 13. As it says in John verse 1, 1, chapter 1 Chapter 1. verse 12 to 13. chapter 1 verses 12 to 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad del varón, sino de Dios. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Los que han recibido a Cristo, Those who have received Christ somos hijos y hijas de Dios. are sons and daughters of the living God. Hemos renacidos nuevos en el Señor. We have been born again in the Lord. Y como hijos y hijas de And Dios, as sons and daughters of God, tenemos esa herencia que Dios nos ha we prometido, have an inheritance that God has promised que no us, se contamina, that doesn't get que contaminated, no se daña, that doesn't get que no se destroyed, marchita. that doesn't get Eso es para ti y para mí. that is for you and me. Pero la Biblia nos promete But the Bible promises para dar a to nosotros give to us solamente para los hijos. only the sons and daughters, Porque los hijos son los herederos. because the sons and daughters are the heirs. Y usted y yo somos hijos y hijas de And Dios. you and I are sons and daughters of the living God. Pero si en esta mañana, But if in this morning, si hay alguien que no han recibido a Cristo, if there is someone who hasn't received Christ, tienes hoy la oportunidad de recibir al Señor today you have the opportunity to y receive ser the Lord llamados hijos o hijas de and to Dios. be called sons and daughters of God. Y quizás hoy es la última oportunidad para ti para ser el hijo o la hija de Dios. And maybe today is your last opportunity to become a son and daughter. Y Dios no quiere que tú lo pierdas esa And God oportunidad. does not want you to lose that opportunity. Cada vez Dios te está llamando Every time God calls you, para que tú recibas esa so invitación. that you can receive that Porque invitation Él te ama. because He loves you. Porque Él te ama. Because He loves you. Por eso Él fue crucificado en el For that Calvario. reason He was crucified at Calvary. Si tú quieres tener las cosas que Dios te preparó, If you want the things that God has prepared for you, las cosas que el ojo no han visto, the things that eyes have not seen, que el oído no han and oído, ears have not heard, ni en el corazón tuyo han subido, not even in your heart have you believed in them. para recibir esa cosa, To receive those things, tú y yo tenemos que recibir a Cristo you primero. have to receive Christ Porque ese first, es el paso primero. because that's the first step. Porque para crecer Because to grow en salvación in salvation, necesitamos a nacer primero. we need to be born Y tu again. nacimiento espiritual And your spiritual birth es necesario. is necessary. Hoy Today es el día is the de day tu salvación. of your En salvation. la Biblia, In the Bible, capítulo 3 de San Juan, chapter 3 of John, había un hombre there was a man llamado Nicodemos. named Nicodemus. Este hombre era fariseo. This man was a Pharisee. Y dice la Biblia que era un principal de los And judíos. the word says that he was a great teacher of the Jewish people. El nombre del significado de Nicodemos The significa name Nicodemus que él era el vencedor del pueblo. means that he was a champion of the people. Y el fariseo significa puro o literalmente separado. And the word Pharisee means pure or separate. Este hombre principal de los judíos, This man who was called the Prince of the Jews, y él quien era el puro o separado, who was pure and separate, el vencedor del pueblo, the champion of the people, dice la Biblia the word says que llegó en la noche a visitar a that Cristo he went at night to visit y Christ. le dijo a Cristo: And he said to Christ, Maestro, Teacher, nosotros sabemos que usted ha venido de Dios, we know that you've come from God, porque todo lo que usted está haciendo because everything that you do, que no puede hacer el hombre a man cannot si do Dios no está con if God él. is not with him. Pero Jesús él dijo a ese hombre: But Christ said to that de man, cierto te digo, Verily, verily, I say unto thee, si no naces de nuevo, if you are not born again, no puedes entrar al reino de you Dios. cannot enter the kingdom of God. Si no naces de nuevo, If you are not born again, no you puedes entrar al reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. Este hombre era puro. This man was pure. Este hombre era el vencedor del This pueblo. man was the champion Era of the un people. hombre principal de los He was judíos. a prince of the Jews. Sin embargo, Regardless, cuando vino a Jesús, when he came to Christ, Jesús le dijo: Christ said to him, tú tienes que nacer de you nuevo. need to be born again. Pero algunos critican a este hombre But some criticize this man porque este hombre vino en la noche. because this man came at night. Unos dicen Some say que este hombre vino en la noche that this man came at night porque era un hombre sabio, because he was a wise man, porque no quería molestar al maestro en el día, because he didn't want to bother the teacher Christ during the day, porque él sabía que el maestro va a estar ocupado todo el día Because- curando y predicando la palabra. because he knew
that the teacher would be occupied all day praying and over people and reading the word. Él quería ir en medio de la noche He came in the middle of the night porque quería ese tiempo para conversar a Cristo because he wanted to have a time y aprender del Señor. and to learn about God. Pero otros critican al Nicodemo. But others criticize Nicodemus. Dicen que él vino en la noche por cobardía, They say that he came in the night out of embarrassment, por miedo, cowardice, por ser criticado de sus colegas for being criticized by his o colleagues por los grupos del Sanhedrin. or by the other groups in the same Pero group. aquí me llama algo atención. But this calls my attention to Cuando something. este hombre When this man vino a Cristo, came to Christ, que Jesús nunca le criticó a ese hombre, Christ never criticized nunca him. le señaló a ese He hombre. never disparaged the man. Simplemente Cristo le recibió amablemente a Nicodemos. Simply Christ received Nicodemus with love. Jesús le reconoció su integridad He recognized his integrity y no le excusó su debilidad. and he didn't recognize, he didn't Su debilidad. excuse his weaknesses. Lo que te quiero decir es, What I want to tell you is, tú y yo lo que tenemos que hacer what es, you and I have to do, tienes que venir a Cristo you have to come to tal Christ como tú eres. how you are. Porque tu corazón Because your heart conoce a Dios. knows God. Tu situación Your situation, conoce a Dios. God knows. No importa It doesn't matter cómo tú estás en este how momento, you are in this cómo moment, tú estás viviendo en este how you're día. living in this Lo que day. Cristo quiere What es Christ wants que tú vengas a la presencia de for you Él. to come to Porque His Él no te va a señalar. because He will show Él no you. te va a acusar. He will Simplemente Él te va a recibir. simply He'll receive you Porque su mano está extendido. because His arms are open. Como estaba extendido en el The Calvario. same way they were extended at Y Calvary. estaba pidiendo cuando estaba clavando en el cruz del And Calvario. as He was being nailed on that cross, Jesús le pidió en oración al Padre: Christ begged to the Father, Padre, perdónalos, Father, forgive them, porque no saben lo que for they hacen. know not what they do. Hay cosas que tú y yo hemos hecho en nuestras There are vidas. things that you and I have Si done in our lives, avergonzamos de lo que hemos hecho and we become embarrassed by those things. y vivimos una vida de culpabilidad día tras día. And we live a life of shame day Y el after day. diablo quiere que tú vivas así And todos that's los días. exactly what the enemy wants for you to live. Pero de Jesús no quiere que tú vivas así. But Christ doesn't want you to live that Él way. quiere que tú simplemente vengas a su He presencia. simply wants you to enter His Como presence. vino ese hombre The Nicodemos. same way Nicodemus came. Ese hombre pudiera decir That man could have said que yo estoy puro that I am pure porque yo estoy guardando la palabra Because día tras día. because I am carrying out the word Porque day era after day. fariseo. Because he was a Él Pharisee. leía la palabra. He read the Él word. guardaba la He palabra. kept the law. Pero cuando llegó donde Jesús, But when he comes to Christ, eso no era suficiente. that was not enough. Porque quizás él estaba bien afuera, Because maybe he was good exteriorly. pero Jesús le vio interior. But Christ saw what was Por eso inside. cuando él vino donde Jesús, That's why when he came to Christ, Jesús le habló directamente a su corazón. Christ spoke directly to his heart. Porque la importante para el hombre y para la mujer Because the important thing for a man or a woman no es lo exterior. is not the Tú exterior. y yo podemos disfrazar como vivimos nuestra vida. You and I can put up a front. Porque tú y yo podemos decir a nuestros amigos, nuestros vecinos, Because we can say to our friends and our que family yo estoy bien, that we are fine. yo estoy viviendo bien. That we're living a good Pero life. cuando tú entras a la presencia de But Dios, when you enter into the presence of the Dios Father, ve tu corazón. God sees your heart. Dios ve tu corazón. God sees your heart. Por eso el Señor le dijo a That's Nicodemos, why the Lord says to Nicodemus, es necesario it is necessary que tú naces de that you nuevo. are born again. Hoy Dios te está diciendo, Today God is telling tú you, tienes que nacer de you need to nuevo. be born again. ¿Cuánto quiere crecer en How salvación? many want to grow into their salvation? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir esa bendición que Dios tiene preparado para That ti? God has prepared for you. Pero para recibir eso, But in order tienes to que receive nacer de it, you nuevo. need to be born again. Lo bueno de Nicodemos es, Where I'm going with Nicodemus is, aunque era un hombre importante, even though he was an important man, estaba viviendo conforme a la palabra. a man living conforming to the word, Cuando él escucha la voz de Cristo, when he hears the voice of Christ, cuando Jesús le dijo when Christ says que tú tienes que nacer de nuevo, that you need to be born again, Nicodemos no le dijo, ¿por qué yo tengo que nacer? he didn't say, why do I need to be born again? Muchos de nosotros podemos preguntar, ¿por qué yo tengo que recibir a Cristo? Many of us might ask ourselves, why do we need to receive Christ?
¿Por qué yo tengo que entregar mi vida al Señor? Why do I need to give my life to the Lord? Yo voy a la iglesia, I go to the church. yo ofrendo, I give offering. yo ayudo a los I pobres, help the poor. yo amo a Dios I love God. y eso es suficiente. Isn't that enough? Pero hoy yo quiero decirte algo. But today I'm here to tell you something. Ninguna de estas cosas, None of these things, aunque tú seas lo bueno que tú lo creas, even though you think you are good, que tú le des todo lo que tú tienes a ayudar a los you pobres, give everything you can to help the poor, haga lo que hagas, you do what you do, eso no te va a salvar. none of that will save you. Lo que te salva es What saves que tú tienes que recibir a Cristo. is receiving Christ. Tú tienes que reconocer que Cristo es el Hijo de You need Dios. to recognize that Christ is the Son Tú of tienes que God. reconocer que Él vino y murió en el You Calvario. need to understand that He came and died on the cross. Nicodemos no le dijo por qué yo tengo que nacer. Nicodemus didn't say, why do I need to be born again? Nicodemos le dijo, He said, ¿cómo un hombre puede nacer? how can a man be born Eso again? tiene que ser la pregunta de ti y de mí esta That needs to be mañana. the question that you and I Dile, ask this Señor, morning. ¿cómo yo puedo nacer? Asking God, how can I be born again? Jesús dijo, Christ says, para nacer un hombre o una mujer, to be born again, a man or a woman, tienes que nacer del agua y del you espíritu. need to be born of water and spirit. Tenemos que nacer del agua y del You espíritu. need to be born of water and spirit. Cuando usted y yo nacemos del agua, When you and I are born of water, cuando mi hermano Lorenzo hizo la semana when pasada, my brother Lorenzo did it last week, es el acto de la fe. that is an act of Lo faith. que quiere decir es What it wants to say que yo is muero con Cristo that I die with Christ, y mi hombre viejo and that old se man sepulta en el agua. dies in that Y water. cuando yo me levanto del agua, And when I rise up soy from una that nueva water, criatura I'm a en new Cristo. creation in Christ. Eso significa nacer del agua. That is what it means to Si be tú born of no water. estás nacido del agua, If you are not born again in te baptism, invito I invite you para que hagas ese acto de to fe. make that step of faith. Pero también tenemos que nacer del Espíritu. But you also need to be born again of the Cuando un Spirit. hombre y una mujer nace de nuevo en el Espíritu, When a man or woman is born again in the Spirit, lo que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda what es the Holy Spirit of God helps us with vencer de todas las cosas que nosotros hacíamos como hombres y mujeres. is to conquer all the things that we did in our old lives Y ahora podemos vivir una vida en santidad. and to now be able to live a life that is holy and set apart. Jesús le dijo, Jesus said, tienes que nacer del nuevo. you have to be born again. La iglesia The church estaba pasando de persecución. was going through persecution. Estaba en unas pruebas difíciles. We're going through very hard trials. Y el Pedro le dice, And the Apostle Peter says, nosotros tenemos una esperanza viva we have a living hope. y tenemos herencia que Dios ha preparado para nosotros. We have a holy inheritance that God has prepared for us. Y hemos renacidos de una simiente incorruptible. And we have been born again from a seed that is incorruptible. En primero del Pedro, In 1 Peter capítulo 1, verso 23 dice así: chapter 1 verse 23 says it like this. siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. For you have been born again not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Esta simiente This seed, incorruptible de Dios, incorruptible by the living God, lo que Dios había prometido what God had promised en el huerto del Edén. at Eden. Nosotros conocemos la historia de Adán y Eva. We look like the story of Adam and Eve. Y nosotros sabemos que estos hombres cayeron de la gracia de Dios. And we know that these men fell from the grace of the Lord. Y el Señor vino para rescatar al hombre. And the Lord came to redeem man. Y allí en el huerto del Edén el Señor le dio esa promesa y les dijo: And there at Eden, God gave a promise, and He said, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. I will place enmity between the woman's seed and your seed. He will strike your head, and you will strike his heel. Esta simiente que Dios le profeció ahí en el huerto del Edén
this prophecy that God gave to Satan in the Garden of Eden vino en el cumplimiento del Señor Jesucristo. was completed Porque el Señor Jesús es el simiente de la mujer. by Christ on the cross, because Christ was the seed of that woman. Y como la Escritura nos dice, And as the word says, en el tiempo, cumplimiento del tiempo, at the end of time, Jesucristo vino, or at the right time, Christ came, nacido de la mujer, born of a woman, para rescatar a los hombres to rescue men y darnos esa vida eterna. and give us eternal life. En el Galatas capítulo 4, In Galatians chapter 4, verso 4 al 7 dice, verse 4 to 7 says, cuando vio el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amen. Galatians chapter 4, verses 4 through 7. But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Usted y yo somos adoptados a través de la sangre de Cristo. You and I are adopted by the blood of Christ. Usted y yo somos hijos, las hijas de Dios. You and I are sons and daughters of God. Y la palabra de Dios dice que Él ha enviado su Espíritu And Santo, he sent his Holy Spirit que vive dentro de ti y dentro de to live mí. inside of you and Y me. con ese Espíritu Santo podemos clamar a nuestro Dios como Abba. And with that Holy Spirit, we can call out to the Father saying, Abba. Usted y yo no somos cualquier gente. You and I are not just any person. Tú tienes el valor en los ojos de Dios. You have the salvation of Christ in your eyes. Tú tienes el valor en los ojos de Dios. You have the value of Christ in you. Que tú puedes llamar a Padre como Abba Padre. That you can call the Father, you can say, Abba, Father. Pues como somos hijos y hijas de Because Dios, since we are sons and daughters, somos herederos. we are heirs. Y la Biblia dice que también somos coherederos juntamente con And the Cristo. Bible says that we are co-collaborators with Christ. Así que iglesia, So church, si usted quiere ser partícipe de esta gran familia, if you want to be a participant of this great no family, pierdas esta oportunidad do hoy. not lose the opportunity. Dios today. te está invitando God is inviting you para ser su hijo y su to hija. be a son and a Tú daughter. tienes la oportunidad de nacer de You have the nuevo opportunity to be born again, y entrar al reino de to Dios. enter into the kingdom of Y God. como hijos y And hijas, all sons and daughters tenemos toda la bendición que Dios nos ha have the preparado. blessings that God has prepared for Pero us. Pedro le dice a la iglesia, But Peter says to the church, iglesia, ¿recuerdas church, remember que nosotros estamos pasando por los momentos that difíciles? we are going through hard trials, Que el mundo estaba persiguiendo a la iglesia. that the world Ahí. is persecuting the church at that time, Ellos estaban viviendo un tiempo and difícil. they were living through a very difficult Y el season. Pedro le dice a la iglesia But Peter says to the church que es necesario, that it is necessary. tenemos que desechar. We need to rebuke. Pedro le dice, Peter says, desecha toda la malicia, rebuke all evil, todo engaño, all stealing, toda all hipocresía, hypocrisy, toda all envidia, envy, todas las all distracciones. distraction. Porque todas estas cosas, iglesia, Because all of these things, church, como hijos y hijas de as Dios, sons and daughters of God, nos manchan nuestras vidas. hurt our lives. Porque cuando usted y yo When you and I entramos a dar un baño, enter para dar un baño, to give a shower, to take a take a shower, shower, nosotros quitamos nuestras ropas sucias take off our clothes, our dirty clothes, y bañamos. and we enter Y and cuando shower. salimos del baño, And when we leave that shower, nunca le ponemos las ropas we don't sucias, put back on those sino dirty ponemos clothes. ropas We nuevas, put on clean clothes, ropas new clothes, limpias, ropas limpias. clean clothes. Imagínate ahora que tú y yo somos bañados con la sangre de Cristo, Imagine now that you and I are washed in the blood la of sangre Christ, del Cordero de the Dios, blood of the Lamb of la God, sangre del Hijo de Dios, The blood of the Son la of sangre God. real the blood que that is vino del real, cielo, that came from que fue heaven. derramado en el That Calvario. was Por on esa the sangre cross. tú y yo fuimos redimidos. For
for that blood we were redeemed. Por lo tanto, So no podemos andar manchados, we cannot go about damaged, porque tú y yo because you and I representamos al Dios vivo. represent the living God. Y en donde quiera que tú y yo nos vamos, And anywhere where you and I tú go, representas a Cristo. you represent Christ. Yo represento a Cristo. I represent Por Christ. eso Pedro dice, That's why Peter como says, hijos y hijas de as sons Dios, and daughters of the living tenemos God, que desechar, we have to rebuke la maldad, rebuke evil, desechar el engaño, rebuke desechar la envidia y envy, todas las distracciones que hay en el mundo. all the distractions of the También world. tenemos que We desechar. have to rebuke them all. La palabra desechar The significa, word rebuke means tú tienes que quitarlo that you have to take it y away tirarlo por and fuera throw it out y no poner de más. and not have it again. Desechar To rebuke todas esas cosas all those y things revestir de Dios. and to dress Tú y yourself yo tenemos que revestir del amor. in the love Tú y yo tenemos que revestir del Espíritu Santo. and in dress ourselves in the Holy Tú y yo Spirit. tenemos que revestir del gozo del Espíritu We have to dress Santo. ourselves in the joy of the Holy Spirit. Allí es que la persona pueden ver That's when a person can see del mundo from the world que tú y yo hemos renacidos de that nuevos you and I have been born again y representamos al Dios vivo. and we represent the living God. Pedro le dice, Peter says, desechar todo eso. rebuke all these things. En el libro de Zacarías, And in the book of Zechariah, el Señor le da una visión a esa profeta. the Lord gives a vision to that prophet. En el capítulo 3, In chapter 3, el profeta Zacarías the prophet Zechariah ve en la visión sees in a vision el sumo sacerdote Josué. the high priest Joseph. Este pasaje me encanta mucho. I love this passage. El sumo sacerdote estaba delante de la presencia del Señor The high en el cielo. priest Joshua was in front of the Lord in heaven. Pero cuando el profeta le ve en la visión, But when the prophet sees him in the vision, la Biblia nos dice the Bible says que la vestidura del sumo sacerdote estaba manchadas. that the clothing of the high priest was damaged. Y dice que estaba viles. And it says that it was dirty. Estaba puesto con las vestiduras viles, sucias. Vile. It was dirty. He was wearing dirty clothing. Y cuando Zacarías ve eso, And when Zechariah saw él this, escucha la voz en el cielo. he hears a voice from heaven Y saying, el ángel de Jehová and the angel of the Lord le dice, says, quitad esta vestidura del sumo sacerdote take that clothing off of the high priest y ponga una vestidura de galas. and put on a new robe. Y el sumo sacerdote fue revestido de galas. And the high priest was given a new robe of gala? Yeah. Aleluya. Hallelujah. Lo que te quiero decir, iglesia, es What I want to tell you, church, cada vez que usted y yo entramos a la presencia de every Dios, time you and I enter into the presence of God, todas las cosas que usted tiene, all the things that you have, todas las cosas que yo tengo, all the things that en I nuestra have, mente, in my en mind, nuestros in corazones, my heart, cuando entramos a la presencia, when we enter into the Dios presence, nos ayuda para quitar esa vestidura vil. God helps us to take off Y that Dios vile nos clothing, reviste and He re-gives us del poder. with His power, Dios nos reviste and He redresses con el us amor. with His love. Dios nos va a revestir God wants to redress cada us vez que nosotros entramos a la presencia. every time we enter into the presence. Pero Dios quiere nuestra parte. But God wants from our Tú y part, yo tenemos que desecharlos. we have to rebuke. Tenemos que desechar las We have cosas to rebuke the old que te things atacan en tu that mente attack in y your quiere mind manchar tu vida and that espiritual. want to dirty your spiritual Toda la life. maldad All the y todo evil, el engaño, all the toda la stealing, envidia, all the envy, hay que reprender en el nombre de it has to Jesús be rebuked in the name of y Jesus Christ. caminarlos. And we have to walk. Aleluya. Amen. La Biblia nos dice The Bible says en Efesios capítulo 4, in Ephesians chapter 4, versos 22 al 24, verse 22 to 24. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ephesians chapter 4, verse 22. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self,
created to be like God in true righteousness and holiness. Amén, iglesia. Amen, church. Tenemos que dejar todos los viejos, We have to leave behind revestir the old como things. nuevos hombres, Dress ourselves like new men en santidad in holiness y de justicia, and in justice, como la palabra de Dios nos dice. as the word of the Lord says. Pedro también les exhorta a la iglesia Peter also says to the church, y dice, and he says, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. you must desire spiritual milk. Como niños recién nacidos, As children who are born again, la leche es lo único y suficiente nutriente milk is the spiritual milk is the only sufficient nutrients para un niño recién nacido. for a child who is born again. Cuando un niño recién nace, When a child is born, está dependiendo de la leche de su mamá. he's depending on milk from his Y mother. eso lo va a ayudar para que crezca And that goes to help him to grow, y que sea un bebé robusto y so saludable. that he can be a child that is robust and healthy. Y asimismo Dios nos quiere que nosotros vayamos creciendo. That is the same way that God wants us to go growing. Y el crecimiento es por paso. And growth is step by step. Y como la Biblia nos And dice, as the Bible says, como niños recién nacidos, tenemos que desear las leches espirituales. as newborn babies, we need to crave spiritual milk, No adulterada, dice. not adulterated, ¿O no? No impuro. not impure. Tenemos que desear esa palabra de Dios. We have to desire the word of God, Porque esa es la leche espiritual para because nosotros. that is spiritual milk for us. Porque sin la palabra de Because Dios, without the word of God, usted y yo no podemos conocer a Dios you and I mejor. can not know the Lord. Y Pedro les dice, desead como niños recién nacidos. And Peter says to desire as newborn babies. Yo no sé cómo usted está deseando a leer la palabra de Dios. I don't know how you all are desiring to read the word of Pero God. hoy yo te quiero decirte But today I want to say, que lea la palabra de Dios. read the word of God, Porque eso nos va a ayudar para crecer. because that's going to help us to grow. Porque allí es que nosotros podemos conocerlo, es más cerca. Because that's how we're going to go closer to the Lord. Job le dice, Job says, del mandamiento de tus labios nunca me separé. from the words of your mouth I will never depart. Guardé las palabras de tu bocas I will hold the words of the Lord in my mouth como más que mi comida. more than the food that I desire. Job estaba diciendo, Job was saying, si yo tengo que escoger if I have to choose del desayuno o leer la palabra de Dios, between eating food, breakfast, or reading the word of God, yo me escojo la palabra. I'm choosing the word. Si yo tengo que escoger del almuerzo o leer la palabra, If I have to choose between lunch or yo reading the escojo la word, palabra de I'm Dios. choosing the word of God. Dios quiere que nosotros seamos, God wants us que tengamos así el deseo to have that same desire de leer la palabra del Señor. of reading the word of the Lord, Porque allí es que nosotros podemos crecer. because that's where you and I can grow. Yo quiero decirte esta I mañana want to tell you this morning, que leas la palabra de Dios, por read the favor. word of God, please. Y en el Salmo 119 In Psalm 119 y 103 dice, and 103 it says, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Psalm 119 verse 103, 103. how sweet are the words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Y el mismo capítulo, verso 105 dice, lámpara es mi pie, es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. ¿Sabe qué, iglesia? You know what, church? Voy a terminar. I'm going to finish. La palabra de Dios The word of God te va a endulzar tu vida. is going to sweeten your life. Cada vez que usted y yo meditamos en la palabra, Every time you and I meditate in the eso es que word, nos van a guiar cómo vamos a ser dirigidos en nuestras vidas. that's what's going to guide us and what's going to guide Por our eso el lives. salmista dice, That's why the psalmist says, es más dulce que la miel. it's sweeter than honey. Tu vida y mi vida va a ser cambiado Your life and my life are going to be changed a través de la palabra. by the word of God. Si tú estás viviendo una vida amargo, If you're living a sour tú life, puedes endulzar tu vida a través de la palabra. you can sweeten your life with the word of Y God. también la palabra de Dios dice And the word of God also que es says la lámpara, that it is a lamp nuestros caminos, to our feet y la luz and a light
Eso nos ayuda para caminar en nuestros That's caminos. what helps us to walk in our path. Y eso nos van a ayudar para crecer en And salvación. that's what's going to help us grow in our Y eso es que salvation. el Pedro estaba diciendo a la And iglesia. that's what Peter's trying to say to the church. Como hijos renacidos de nuevos, As born again, newborn tenemos que children, desechar we have to rebuke y desear como niños recién and desire nacidos as newborn babies leche espiritual. spiritual milk. Pero también tenemos que entender But we also have to understand que usted y yo nunca vamos a quedar siempre como niños. that you and I are not going to stay as children. Porque si usted y yo vamos a quedar como niños para siempre, Because if you and I were to stay as children forever, vamos a tener problemas. we're going to have an issue. Todos los padres, All fathers, cuando nacen los niños, when children are born, quieren que sus hijos crezcan want their children to grow y que madurezcan and to mature y que sean and to independientes. become independent. Así también Dios quiere que sus hijos se crezcan That same way the Lord y wants llegan his a la children to grow madurez and espiritual. to achieve spiritual maturity. Porque en la iglesia, Because in the church, si hay muchos niños espirituales, there are many spiritual hay babies. problemas, There's problems. hay muchas peleas. There's fights. Usted sabe donde hay muchos niños. You guys know when Hay there's many problemas. children, there's many problems. Por eso no se queden como For niños that reason, do not stay solamente as children, deseándolos leche espiritual, only desiring spiritual milk. pero también tenemos que desear But we also have to desire comer comidas to sólidas, eat solid food. porque las comidas Because sólidas those solid foods es para los que han alcanzado are madurez. for those who have reached a Y Dios maturity. quiere And God wants que empiece con la leche, for you to start with the spiritual pero milk, que termine con las comidas but to finish with the solid sólidas foods para que le mastiquen. so that you can chew on them. Mire lo que dijo el autor del Hebreo, Look what the author of Hebrews says. capítulo 6, verso 1 al 3. Chapter 6, verses Por 1 tanto, through 3. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Instructions about baptism, the laying of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so. El autor del Hebreo The author of Hebrews esperaba que la iglesia habían crecido, was waiting for the church and hoping for the church que to ellos grow, habían llegado a la madurez. that they would achieve a maturity. Pero la Biblia dice But the Bible says que el autor del Hebreo le reprende a la iglesia. that the author of Hebrews gives a rebuke to Yo the church. pensaba que usted ha llegado a la madurez espiritual I thought you guys had reached a spiritual maturity, y ustedes están comiendo las comidas sólidas. and I thought you were eating solid foods. Pero todavía yo lo veo que yo tengo que darle la leche a usted como los niños recién nacidos. But I see that as newborn babies, I still have to give you spiritual milk. Iglesia, Church, Dios no quiere que nosotros quedemos estancados en una sola posición. God does not want the church to remain Dios quiere que stagnant. nosotros crezcamos, He wants us to grow. tanto como tu vida The same way that in your life, y tanto como la iglesia. and the same way in the church, Tenemos que nacer, we need to be born crecer again, grow, y madurar mature, y ayudar a los que tienen de necesidad. help those in need. Así que Dios te está llamando esta mañana. So God is calling you this morning. Si tú no has tomado esa decisión If you have primera not taken that decision, first of de all, nacer, to be born, hoy es el mejor día. today is the best day. Solamente Dios sabe Only God knows lo que va a pasar con nuestra vida what is going to happen in our después que lives salimos de esa puerta. after we leave these No te doors. estoy diciendo para darte el temor en tu I'm corazón. not telling you this to put fear in your heart. Te estoy diciendo I'm telling you para this darte una oportunidad. to give you an opportunity. Porque ¿sabe qué? Because you know what? Cuando yo recibí al Señor dentro de la prisión When I received God in prison, y después convertí mi vida, and that changed my life, y ahora now, cuando lo veo atrás, when I look back, le digo al Señor, I say to the Lord, Señor, ¿por qué tú no me llamaste antes? God, why didn't you call me ¿Por qué before? yo tuve que entrar en la cárcel? Why did I have to enter into a jail? Ahora yo quería conocerle a Dios antes.
I wanted to Porque go down eso before, es lo mejor. because that's the best, La decisión que tú y yo podemos tomar. the greatest decision that you and I can make. Así que te invito So I'm inviting you para recibir a tu Creador en tu to receive corazón. your Creator in your Donde heart. usted está, levante ahí. Where you are, rise up, Levante su corazón hacia el cielo. raise your hearts and your minds to the Lord. in Levante heaven. sus manos. Raise your hands, Cierre sus ojos. close your eyes. Y dile, Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias, Padre, por esta palabra. Say thank you, God, for this word. Señor, tú has hablado, Señor, a nuestra vida. Thank you, Lord, for being a part of our Porque lives. sabemos, Señor, que en este día hay alguien Because we know, Lord, today that there is someone que necesita, Señor, esta palabra. that needed this word, Lord. Porque tu palabra dice, Because your word says, porque tu palabra es como las lluvias o como la nieve que cae del cielo. because your word is like the rain or the snow that falls from heaven, Que cuando cae a la tierra no retorna vacía, that when it falls on the earth, it does not return empty, sino que hace por el cual usted lo ha enviado. but it does according to what you sent it to do. Usted le da fruto al que siembra. God, you always give fruit whatever you plant. Así que, Señor, So, Lord, yo ruego, Padre, I beg of you, Lord, que tu Espíritu Santo sea ministrando el corazón que está aquí, that your Holy Spirit would minister que to the hearts necesita a in this Cristo en place. este día. Those who need Christ in this day, Yo te ruego I beg, Lord, que usted le toque ese that you corazón. would touch those hearts. Si usted necesita a Cristo en este día, If you need Christ in your heart, donde usted está, wherever you are, Señor, dile, Señor, Lord, tell them. yo quiero Say to the Lord, Lord, I need recibir a ti en mi corazón. to receive you in my heart. Quiero reconocer, Señor, I want to recognize, Lord, que Jesús, tú eres el Hijo de that Dios. Jesus is the Son of God, Que tú viniste a este mundo that you came to this world para morir en el Calvario to die on Calvary. y venciste a la muerte. You conquered death. Y venciste a la muerte You conquered the grave y resucitaste al tercer día. and raised on the third day. Señor, yo creo, Señor, Lord, I believe que tú eres el Hijo de that Dios. you are the Son of God. Señor, God, escriba mi nombre write my name en el libro de la in vida. the book of life. Te invito, Padre. I invite you, Te Lord. invito, Jesús. I invite you, Te Jesus. invito, Señor. I invite you, Y mi Father, corazón, into my heart. recíbame a mí. Receive me, Lord, En el nombre de Jesús, Señor. in the name of Jesus. Padre, gracias. Thank you, Lord, Para todos aquellos que han recibido for everyone here who's received a ti, Señor, como su Señor y su you, Salvador. Lord, as their Lord and Savior. Yo te ruego, Padre, I ask you, Lord, que no sea su vida that it would not be their igual, lives Señor, the desde same hoy. from today on. Cuando salga de esta puerta, Señor, When they leave these doors, Lord, ayuda, Padre, a ellos help them, Lord, que desechar todas las cosas, Señor, to cast away and rebuke all those things, Lord, del viejo hombre of the old man, y recibir de ti, Señor, and to receive you, y crecer en ti and to grow in you como niños recién nacidos. like newborn Te children. doy gracias, Señor, I give you thanks, God, en in el nombre de Jesús. the name of Jesus. Gloria a Jesús. Glory to God. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Gloria a Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Solo quiero preguntar algo. I only want to ask one thing. Si ustedes han recibido a Cristo If you've received Christ y tienen un tiempo, and you have some time, por favor, tome ese acto de fe Please para take- bautizar en agua. please take that act and step of faith to Porque ya baptize in estamos water. llegando en el verano Because now we're getting into the summer y podemos hacerlo al bautismo para ustedes. and we can do the baptisms for Y you all. después nosotros podemos comenzarle a hacer la Santa Cena aquí en la iglesia. And afterwards we can begin to do the Lord's communion here in this church. Dios le bendiga, iglesia. Espero que esta palabra le han ayudado, motivado a usted y siga creciendo en el Señor. Amén. God bless you, church. I hope that this word was of use for you all, that we can all grow together. Amen. Hallelujah.